Llegó. ¿Qué preguntó? ¿Algo? Recording is on. La trayectoria, profe. Claro, la pregunta era si lo que estamos representando acá es con esta circunferencia, con esta línea negra, es la trayectoria de la partícula o la ley de movimiento. Entonces, si no aparece el tiempo acá y, bueno, sospecho, no, la ley de movimiento no puede ser porque en la ley de movimiento tengo que tener el tiempo como variable. Entonces, lo que estamos representando acá es justamente la trayectoria que sigue la partícula en este plano XY, donde se está moviendo, entonces con esta trayectoria, que en este caso sería una circunferencia. Entonces vamos a ver, acá tengo posiciones que ocupa en el instante de tiempo t1 y después tengo la posición que ocupa en el instante de tiempo t2. Fíjense que en este movimiento, que es sobre un plano, yo puedo describir estas posiciones teniendo en cuenta, entonces, estas variables, xy, las componentes xy de este vector R1 y las componentes xy de este vector R2, o bien, puedo describir la posición que tiene la partícula en los distintos instantes conociendo simplemente el ángulo que forma el vector posición con el eje X. Conociendo estos ángulos, θ1 y θ2. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de antemano que está realizando un movimiento circular. ¿Qué quiere decir? Que se está moviendo sobre esta trayectoria que es una circunferencia. Entonces, la distancia de esta partícula al centro de este sistema coordenado, al centro de la circunferencia, es siempre el mismo. Esta distancia es siempre la misma. Entonces, si me da el ángulo, mira, el ángulo que forma con el eje X es θ1, entonces yo ya sé que está en esta posición. Si es θ2, entonces ya sé que está en esta posición en el otro instante de tiempo. Entonces vamos a definir el desplazamiento angular como la posición angular final, o en el instante t2, menos la posición angular que tenía en el instante de tiempo t1. Y este delta teta lo vamos a expresar, y ahora van a ver por qué, nos va a convenir expresarlo así, lo vamos a expresar en radianes. En radianes. En general, entonces vamos a trabajar, cuando veamos el movimiento circular, vamos a trabajar con estos desplazamientos angulares dados en radianes. Porque si yo lo doy en radianes, voy a poder vincular el desplazamiento angular con la longitud del arco, con esta distancia que recorre entonces el objeto entre esta posición T1 y la posición que ocupa, digamos, que tiene en el instante de tiempo T2. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con estos desplazamientos angulares. Yo sé que tiene ese desplazamiento angular en un intervalo de tiempo delta t. Y entonces voy a definir velocidad angular media en este intervalo de tiempo como el cociente entre delta teta, entre el desplazamiento angular, entre el desplazamiento angular y el intervalo de tiempo. Profe, disculpe Sí. que le interrumpa. ¿Podría Sí. volver a la diapositiva anterior, por favor? Por supuesto. ¿Esa fue la primera que presentó? La primera después de la... De la pausa, digamos. Ahí está, ahí está. Vamos a esta. Eso no lo Vamos tenía. a esta, que era la anterior, que quedó puesta, digamos, antes del recreo, en el que veíamos entonces que acá tengo estas dos variables para describir entonces la ley de movimiento, que es R en función del tiempo, tendría que dar X de t e Y de t. Ahora, dadas estas X de t e Y de t, yo sé que dado que el módulo de este R es constante, fíjense, ¿cuánto vale la componente X? Vale R, módulo R grande, por, entonces la proyección sobre el eje X, por coseno de teta. Y la componente Y está dada justamente
por la proyección de este vector en el eje Y. Y esa proyección está dada por el módulo de este vector R, que es R grande, por, en este caso, seno de teta, que es cateto opuesto. En este triángulo que se forma acá, en este triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros miramos acá, en estas ecuaciones para x de t e y de t, que sería lo que me daría la ley de movimiento, el R en función del tiempo, vemos que la única que depende del tiempo, en esta ecuación, entonces, es la variable angular, es este ángulo, porque la distancia de este origen del sistema de coordenadas, que lo pongo en el centro de la circunferencia, hasta la circunferencia, que sería el módulo de este vector, es constante, y entonces tendría una sola variable. Si yo elijo ahora como variable este ángulo, tengo una sola variable que cambia en el tiempo, que es el ángulo, y entonces me conviene describir este problema en coordenadas polares. En coordenadas polares. Y ahora vamos a ver cómo nos queda la ecuación de este movimiento en las coordenadas polares, donde tengo la variable, que es lo que cambia en el tiempo, que es solamente la posición angular que tiene la partícula. Y entonces acá decíamos, en un instante de tiempo ocupa esta posición, donde tengo el ángulo θ1, y en el otro instante de tiempo está entonces formando este ángulo, este vector R, forma este ángulo. Entonces con el eje X, que es el ángulo θ2. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Gracias, porque volví a la primera, que era la que no habían llegado a ver entonces porque fuimos al recreo. Entonces, definimos velocidad angular como delta teta, el cambio en la posición angular en este intervalo de tiempo, dividido por el intervalo de tiempo. Ahora, ¿qué unidades tendrá esta velocidad angular? Y fíjense que las unidades, esta velocidad angular media, ¿no? Porque estamos haciendo delta teta sobre delta t. Fíjense que el ángulo yo les dije que lo vamos a medir en radianes, el tiempo es en segundos. Entonces, en principio, podemos expresarlo en radianes sobre segundos. Ahora, el radian no es una unidad en física. Entonces, la unidad, si queremos dar esta velocidad en unidades, en física, va a ser las unidades de esta velocidad angular, es segundo a la menos 1. Es 1 sobre segundo. Ahora, si esta velocidad angular media, entonces quiero calcular ahora la velocidad angular instantánea, que va a ser la tasa instantánea de cambio de la posición angular en el tiempo, entonces me va a quedar en el límite cuando delta t tiende a 0, que la velocidad angular instantánea es la derivada de θ con respecto a t. Entonces, ahora bien, vamos a ver nosotros que en el caso del movimiento circular uniforme vamos a tener una rapidez angular constante, mientras que en el caso circular no uniforme, esta rapidez angular, este omega, va a ir cambiando en el tiempo. Y esos cambios en el tiempo de la rapidez, ¿qué es? Entonces, esos cambios en la velocidad angular van a estar dados justamente por una aceleración angular que va a ser distinta de 0. Entonces, fíjense que ahora en esto estamos usando letras griegas, teta, omega, alfa. Estamos usando entonces estas letras del alfabeto griego. Y acá definimos alfa como la aceleración angular media, definida como el cambio en la velocidad angular, dividido el intervalo de tiempo. Haciendo delta t tendiendo a 0, entonces tenemos la aceleración angular instantánea. Entonces, fíjense que acá nos estamos pareciendo a lo que vimos antes, pero ahora en lugar de tener esa variable que en el movimiento rectilíneo era x en función del tiempo, ahora vamos a tener un θ, un ángulo que cambia en el tiempo.
Esta va a ser nuestra nueva variable, porque de pasar de estudiar dos variables, x e y, ahora paso a estudiar una sola variable en estas coordenadas polares, que es la posición angular. ¿Y cómo cambia entonces en el tiempo? Y defino velocidad angular, la derivada de θ respecto de t, y la aceleración angular, la derivada segunda de θ respecto de t dos veces. Ahora, si yo considero esta velocidad, nosotros sabemos esa velocidad v, esa velocidad que la llamamos velocidad lineal, v es un vector, y el vector tiene módulo, dirección y sentido. ¿Cuál va a ser a esta velocidad angular? La dirección y sentido que le vamos a dar. Y entonces, esa dirección y sentido que le vamos a dar, la vamos a hacer en función de la regla de la mano derecha. Y esta regla de la mano derecha es, pongo todos mis dedos, estos dedos que están acá, estos 4 dedos del índice al meñique, y vamos a girar en el sentido en el cual se está moviendo el objeto que estoy estudiando. Entonces, fíjense, pongo a girar mis dedos en este sentido. ¿Y hacia dónde apunta el pulgar? Y bueno, el pulgar apunta hacia arriba. Esa es la dirección y el sentido que va a tener la velocidad angular. La velocidad angular y la aceleración angular siempre van a ser perpendiculares al plano en el que se encuentra la trayectoria de la partícula que estoy estudiando. Si la partícula, por ejemplo, en este movimiento, de este disco, de este CD, de lo que sea, entonces, fíjense que estoy estudiando el movimiento de un punto. Este punto P va a describir, alrededor de este centro, de este punto O, va a describir una trayectoria circular. Este disco está girando. Este punto que estoy estudiando describe una trayectoria circular. Y bueno, ¿dónde está la trayectoria circular? Está en este plano. Ahora, si está en este plano, díganme ustedes, según esta regla de la mano derecha, que seguramente ya lo vieron en álgebra, cómo se usa en un producto vectorial la regla de la mano derecha para saber hacia dónde apunta el vector resultante. Esto es una regla de la mano derecha, la estoy usando y estoy siguiendo con estos dedos. Pongo mis dedos acá, mis 4 dedos. Desde el meñique lo apoyo acá, sobre el disco en este radiovector acá abajo. Y entonces giro la mano en el sentido de este movimiento. ¿Hacia dónde apunta el dedo gordo, el pulgar de ustedes? ¿Hacia afuera de la pantalla o hacia adentro de la pantalla? Hacia afuera. Hacia afuera. Está apuntando hacia nosotros. Está apuntando hacia afuera de la pantalla. Entonces, esa va a ser la dirección y sentido del vector velocidad angular omega. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa acá. Ahora, fíjense, desde esta posición inicial hasta esta posición que tiene, habiendo transcurrido un determinado intervalo de tiempo delta t, ¿cuál es la distancia que recorre esta partícula? La distancia que recorre esta partícula es un arco de circunferencia. ¿Y cuánto mide este arco de circunferencia? Y bueno, esta es la relación que nos permite calcular este arco si yo conozco el valor de R y si yo conozco el valor, entonces, de este ángulo θ. Pero θ dado ¿cómo? ¿En qué unidades? ¿Sí? θ dado en radianes. Θ dado en radianes. Si yo conozco θ en radianes y conozco R, entonces puedo encontrar cuánto vale este arco que está acá, y dado en las mismas unidades que tiene R, que va a ser metros, centímetros, etc. Entonces, fíjense que acá, esta era la definición que vimos el primer día de clase, entonces, de cómo, o que está en el libro, en la primera unidad del libro, y que pueden ver, entonces, θ en radianes es igual a la longitud del arco dividido el radio, en una circunferencia. Entonces, fíjense, vamos a ver qué pasa acá. Yo tengo que omega, que va a tener componentes, si yo doy estas componentes x, y en el plano del movimiento, y z
entonces es la dirección perpendicular al plano del movimiento, el vector velocidad angular omega tiene solamente componente z. Si yo defino la componente el z positivo de esta manera, ahora cuando yo pongo todos mis dedos a girar, fíjense, en este sentido que está acá, el dedo gordo va para arriba. Si yo pongo mis dedos a girar en este sentido, este objeto que se encuentra acá, entonces el dedo gordo, el pulgar, va a apuntar hacia abajo. Y entonces, si yo definí el eje z positivo hacia arriba, este vector velocidad angular omega va a tener componente z negativa. Ahora, nosotros tenemos que encontrar, ya sabemos, entonces que θ está relacionado con este desplazamiento, fíjense, con este vector, con esta distancia recorrida, y con R está relacionado de esta manera. Yo ahora voy a querer encontrar la relación entre omega y B, velocidad tangencial. Entonces, ¿cómo se relacionan omega y B? Bueno, eso es lo que voy a querer encontrar. Antes de mostrarles eso, vamos a ver lo siguiente. Fíjense que acá yo tengo que este vector, aceleración angular, dada la velocidad angular, la velocidad tiene solamente componente z. Entonces, cuando yo encuentre el vector alfa, que es la derivada de omega respecto de t, las componentes, fíjense, omega tiene componente x e y 0. Tiene solamente componente z. ¿Qué quiere decir? Que el vector aceleración angular va a tener solamente también componente z. Está sobre esta misma línea donde está omega, y entonces fíjense que la componente z. Si omega, si alfa tiene el mismo sentido que omega, entonces va a ser, esta aceleración angular va a hacer que esta velocidad angular aumente su módulo en el tiempo. Mientras que si alfa se opone a omega, ¿qué va a pasar con esto? Y este movimiento circular se va a ir frenando en el tiempo. La velocidad angular va a ir disminuyendo. Y si en un caso particular, que le vamos a llamar movimiento circular uniformemente acelerado, alfa es constante, fíjense las ecuaciones que tengo acá, para omega y para θ. ¿A qué se parecen estas ecuaciones? ¿A las de qué movimiento que ustedes ya vieron? Lineal. A del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Fíjense que recuperamos para este movimiento en 2 dimensiones, que es un movimiento circular, el movimiento en un plano. Si yo lo describo con las variables angulares, recupero las ecuaciones que tenía para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y estas ya las conocemos y ya las podemos aplicar y son fáciles para nosotros porque ya las estuvimos viendo. Ahora, ¿cómo se relaciona esta B con este omega que está acá? Entonces, vamos a ver, fíjense. B, ustedes saben que es la derivada de R respecto de T. Ahora, en el límite, cuando el delta T tiende a 0, la longitud que tiene entonces este vectorcito de desplazamiento es aproximadamente igual a la longitud que tiene el arco que recorre en la trayectoria. En un intervalo de tiempo chiquitito, el módulo de delta R es aproximadamente igual al módulo de delta S, la distancia recorrida sobre este arco que ahora lo vamos a tomar chiquitito, un intervalo de tiempo muy chiquitito, que eso es para nosotros los físicos un diferencial de t, en un intervalo de tiempo muy chiquitito. Ahora, ¿cuánto vale S? Y nosotros dijimos, vamos para atrás, ¿cuánto valía S? Y fíjense, S vale R por el ángulo θ. Entonces, yo ahora pongo ese R por θ acá adentro y le pongo R, es el radio de esta trayectoria, que sabemos que es constante, vale siempre lo mismo, sale fuera de la derivada. ¿Y qué me queda? La derivada de θ respecto de t. ¿Y quién es la derivada de θ respecto de t? Es
omega, velocidad angular. Entonces, fíjense que dijimos que omega, ¿qué unidades tenía? Segundos 1, 1 sobre segundo. Radianes no era unidad en física. Entonces, esta tiene unidad 1 sobre segundo. Por metro, que es la unidad de R, me queda la unidad de metro sobre segundo, que es la unidad de la velocidad lineal. Entonces, en módulo, la velocidad lineal y la velocidad angular están relacionadas de esta manera. Ahora, si yo quiero encontrar la relación vectorial entre omega y R, y B, perdón, tengo que la velocidad lineal, B, es igual al producto vectorial entre omega vectorial, el vector posición R. B es igual a omega vectorial R, y si ustedes hacen la regla de la mano derecha y ponen todos estos deditos, los 4 dedos, en la dirección, digamos, de este vector omega hacia arriba en el eje Z y doblan la mano hacia el vector R, van a encontrar que el dedo gordo apunta en la dirección de B. Para encontrar la aceleración, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar este vector respecto del tiempo. Y para derivar este vector respecto del tiempo y encontrar el vector aceleración, entonces ahora tengo la derivada de un producto. Y ustedes saben que la derivada del producto tengo que aplicar esta regla entonces de la derivada del producto, que será la derivada del primero por el producto, un producto vectorial, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y fíjense, ¿quién es la derivada de omega respecto de t? Es alfa, aceleración angular. ¿Y quién es la derivada de r respecto de t? Es b. Entonces, acá esta aceleración va a tener dos términos. Un término que está relacionado, fíjense este alfa, a la variación en omega. Y si omega varía en el tiempo, ¿quién va a variar en el tiempo? Va a variar el módulo de la velocidad también. Entonces, si varía el módulo de omega, varía el módulo de b. Esta que está acá, que estaría relacionada al cambio en la rapidez, es la componente tangencial del vector aceleración. Mientras que esta que está acá, que está relacionada con los cambios en la dirección del vector velocidad, va a estar entonces relacionada a la aceleración radial o centrípeta. Haciendo los módulos, me queda que el módulo, fíjense que alfa, que está sobre el eje Z, es siempre perpendicular a cualquier vector que esté en el plano XY. En particular, este vector que está acá. Entonces, el ángulo que forman estos dos es un ángulo de 90 grados. El módulo de la aceleración tangencial es alfa por r grande, mientras que el módulo de la aceleración radial, que era igual, ¿se acuerdan? A b cuadrado sobre r. Si yo a este que está acá lo elevo al cuadrado, ¿qué me queda? R cuadrado por omega cuadrado. Dividido r, me queda omega cuadrado por r. Este entonces es el módulo de la componente tangencial del vector aceleración. Del vector aceleración lineal que llamamos A. Entonces, si la aceleración angular vale 0, ¿qué pasa con la aceleración tangencial? Vale 0. Tenemos movimiento circular uniforme. Si la aceleración tangencial es distinta de 0, entonces, si alfa es constante, vamos a tener movimiento circular uniformemente acelerado, y es entonces, vamos a encontrar esas ecuaciones, que eran las que yo les mostraba recién, que son una réplica de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero ahora con una variable que no es x, sino que es θ, la posición en función del tiempo. Hasta acá llegamos entonces, con esto completamos la teoría para movimiento circular. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, estas variables, esta forma de expresar la aceleración y la velocidad como este producto vectorial,
Vamos a volver sobre esto en el movimiento de cuerpo rígido. Ahora nos vamos a centrar, digamos, en estas ecuaciones que tenemos acá, a trabajar con los módulos, entonces, de estas componentes tangencial y radial, que ustedes ahora ya ven de dónde salen con estas ecuaciones. No sé si hay alguna pregunta, si no, ahora quedan unos 15 minutitos para que los profes les hagan algunos comentarios sobre los problemas de la práctica. Esa hoja es importantísima. Yo a ustedes la guardo ahí. Fundamental esa hojita. Buenas, ¿cómo va, chicos? Sí, si no tienen dudas, si les parece, en estos 15 minutitos les quería mostrar el 13, que podemos ver así muy rápidamente el A y si tienen ganas hacen el B. Y bueno, el lunes quizás volvemos sobre algunos ejercicios que quedaron de la práctica, pero creo que está bueno ver este para cerrar un poquito todos estos conceptos que recién les mostró Mariel. Se los leo así rapidito. Fíjense en que tengo una figura con 3 trayectorias de 3 automóviles que recorren una pista circular de 200 metros de diámetro. Dice cada uno con un movimiento diferente. Se indica la velocidad y aceleración de cada uno en una posición dada de la pista. Me pide calcular el módulo de la velocidad, la aceleración radial y tangencial en esa posición que me indica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, analizando el caso A, ¿sí? Tengo acá lo que sería el movimiento circular, la circunferencia, me muestra el vector velocidad que es tangente, ¿sí? A la trayectoria. Acá Profe, tenemos perdón que te interrumpa. No sí, estoy viendo la ¿me la diapositiva, no me ven? aparece. Yo, por lo menos, no. Yo veo que la ven, pero me dicen, ¿no la están viendo? Yo la Ahora, veo. ahora Sí. salgo y vuelvo a entrar entonces. Debo ser yo. Puede ser la conexión, a veces, dale, pero si no, me frenan y la vuelvo a compartir, si la mayoría no la ve. Es el 13 de la práctica. Entonces, bueno, acá les decía que acá vea ya el dibujito de lo que es la velocidad tangencial y esta es la aceleración, ¿sí? En este punto. Y fíjense en que acá abajo me da el módulo de la aceleración. Ya me dice que es 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, bueno, yo vengo y anoto. Y acá les voy a mostrar una forma de hacer una anotación. Esto es lo que tenía hecho. Fíjense, acá les puse el diámetro, ¿sí? 200 metros, entonces va a tener un radio de 100 metros. Entonces, una forma fácil de escribir estas componentes que están acá, ¿sí? En variables, es ponerlo así, ¿sí? Yo puedo decir que el vector velocidad tiene componente 0, b tangencial, y la aceleración tiene una componente radial y una tangencial, y esto es lo mismo que, como escribió Mariela en su diapositiva, hacer la suma del vector aceleración radial más la suma del vector aceleración tangencial. Si yo escribo esto, puedo venir y hacerme en este dibujito, en este esquema, fíjense en que yo tengo exactamente lo mismo que en el A, pero me definí unos versores, ¿sí? Acá en rosa me definí lo que es un versor tangencial. ¿Vieron cómo se definen los versores en los ejes coordenados X, Y? Lo que es el versor en el eje X es el Y, y lo que es el versor en el eje Y es el J, por ejemplo. Bueno, acá yo me definí como unos versores instantáneos, porque es en este instante que estos versores tienen esta dirección, y lo utilizo, ¿sí? Esto es como una estrategia, lo utilizo para poder escribir a los vectores en estas coordenadas, porque después punto a punto, ¿sí? Este vector velocidad y este vector aceleración va a ir cambiando. Entonces, para este momento, ¿sí? Fíjense, como el versor radial está apuntando hacia abajo, ¿sí? Ese es el que yo pongo acá como la primera componente, y el versor tangencial está apuntando en esta dirección, es lo que yo pongo en esta segunda componente. Por eso la velocidad también, acá tengo componente tangencial.
Y como yo los definí de esta forma, ¿sí? Como si tuviera estos ejes, como yo los definí de esta forma, ya establezco que son, ¿sí?, componentes positivas. Esto después, si quieren, lo vemos en detalle. Es una estrategia que uno usa para poder escribir estos vectores en componentes, ¿sí? Después acá tengo las relaciones angulares y lineales de la velocidad y aceleración, que esto recién lo vieron, lo vamos a volver a repetir las veces que sea necesario y con los dibujitos que tiene Mariel, que son más lindos en 3 dimensiones. Pero bueno, la idea es que puedan, de este dibujo, ¿sí?, poder escribir los vectores velocidad y aceleración en sus componentes y podamos resolver el problema. A mí, ¿qué me estaba pidiendo? Me estaba pidiendo el módulo de la velocidad, ¿sí? ¿Cuánto vale el módulo de este vector? Me estaba preguntando cuánto vale la aceleración radial y cuánto vale la aceleración tangencial. Y yo el único numerito que tengo en este problema es los 2 metros sobre segundo cuadrado y el radio, que es la mitad del diámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Fíjense, ¿qué les pongo acá abajo? Si el módulo de la aceleración es 2 metros sobre segundo, ¿sí? Esto implica que, ¿qué? Que si yo lo miro en función de 2 componentes, ustedes saben que ya la aceleración tangencial es 0, ¿sí? Eso yo ya lo veo de acá, de este diagrama. Si hago la proyección de este vector negrito que es la aceleración y lo proyecto sobre mi dirección tangencial, veo que no tengo ningún vector, ¿sí? Así me doy cuenta, no tiene ninguna componente tangencial esta aceleración. Entonces, si una de sus componentes es 0, no me queda otra que la otra ser totalmente los 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esto es más que nada álgebra. Por lo tanto, yo acá puedo venir y escribir bien, ¿sí?, el vector aceleración como toda su componente radial, que vale 2, y 0, que es su componente tangencial. ¿Esto se entendió? ¿Sí? Acá lo que hice fue venir y ver lo que tenía en el dibujito. Dije, yo acá me doy cuenta que no tengo componente tangencial, porque hago la proyección y no tengo nada. Entonces, si el módulo vale 2 metros, no me queda otra que ser totalmente la componente radial de esos 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Si no, es como venir y hacer la raíz, 0 al cuadrado más la aceleración al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 2 metros al cuadrado, y ahí lo despejo, me va a dar lo mismo. Hacen el chequeo algebraico. Y después me estaba preguntando la velocidad tangencial, ¿sí? Esta velocidad necesitaba saber. Entonces ahí es donde vengo y utilizo las relaciones angulares y lineales. Todo lo que está en negrita acá son vectores, y acá yo les pongo el módulo, ¿sí? Estos son vectores y estos son los módulos. Entonces, de todas estas expresiones que tengo acá, yo miro si necesito la velocidad tangencial, que acá está escrita como B, y tengo como dato, ¿sí?, de que la aceleración tangencial es 0, ¿sí?, y tengo como dato que la aceleración radial es 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuál de todas estas relaciones me va a servir para poder hallar esta velocidad B? ¿Sí? Eso es lo primero que pienso. Y acá les hago una implicancia, que ahí viene la pregunta, a ver si terminamos de comprender un poquito lo que les explicó Mariel. Si la aceleración tangencial es 0, esa velocidad tangencial, el módulo, ¿sí?, ¿va a ser constante o no? ¿Qué les parece? Que sí. Que sí. ¿Sí? ¿Dónde lo puedo ver muy fácilmente en las... bueno, acá lo vemos en el dibujito, ¿sí? Como les comentó Mariel, esta aceleración, cuando es totalmente radial, lo que hace es cambiarle la dirección al vector velocidad, pero no le cambia su módulo. Ahora, si yo les pregunto, ¿el vector tangente, vector, es constante? No. De nuevo, para que un vector sea constante, tiene que ser constante tanto su módulo como dirección y sentido. Pero acá yo les estaba preguntando solamente del módulo, ¿sí? Entonces, digo, bueno, si esta aceleración tangencial es 0, bueno, de acá no puedo sacar nada,
¿sí? Pero tengo esta relación, ¿sí? Donde tengo, por un lado, la velocidad que yo quiero conocer, ¿sí? Y por el otro lado, la aceleración radial que yo ya conozco, que vale 2 metros sobre el segundo cuadrado. Y el radio también lo conozco, ¿sí? Entonces vengo, le escribo, ¿sí? Y que hago despejo la velocidad como la aceleración radial por el radio y aplico la raíz. Me da este numerito. ¿Está bien esto? Sí, está bien, pero no está completa la respuesta. La respuesta del problema es escribirlo así en forma vectorial, porque es un vector, ¿sí? Eso también es un detalle, que se acostumbren a dar las respuestas así, en forma vectorial. Dar solamente el módulo no está completo. Entonces, cuando termino ahí, retomo la pregunta, bueno, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Qué vimos recién? Que si tenemos una rapidez constante y la aceleración tangencial es 0, ¿en qué tipo de movimiento circular estamos? ¿Acelerado o uniforme? Uniforme. 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 Perfecto. ¿Sí? Entonces, el A fue bastante sencillito, es algo que lo veo a simple vista, pero ahora si tienen que pensar en el B, que acá tengo el dibujito, en el B, en estos 3 minutitos que quedan, podemos por lo menos contestar estos signos de pregunta. Si yo tengo la aceleración así, ¿sí? Con este sentido y dirección, ¿va a tener componente tangencial? ¿Va a tener componente radial? Por lo menos decirme si estas son igual a 0 o distintas de 0. ¿Qué les parece a ustedes? Las dos van a ser distintas, de 0. Las dos van a ser distintas de 0. ¿Cómo me doy cuenta? Si alguien me dice, profe, no lo veo, no tengo idea, ¿cómo darme cuenta cuáles son estos vectores? Bueno, ¿qué hago? Vengo y me hago la proyección, ¿sí? Si yo me hago una proyección sobre esta línea, vamos a ponerle, no sé por qué me lo puso tan feito. Si yo pongo esta línea, ¿sí? Me hago la proyección de la aceleración sobre la línea tangencial, ¿sí? Acá voy a encontrar que que acá tengo una proyección distinta de 0, ¿sí? Y si yo ahora vengo y me quiero hacer esta misma proyección, pero sobre la dirección radial, es decir, agarro este vector y lo proyecto sobre esta dirección, ¿sí? Veo que también es distinto de 0. Entonces acá yo ya vi que estas dos son distintas de 0. ¿Cómo están apuntando? Y esta aceleración tangencial está apuntando, fíjense, tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Entonces a este vector velocidad, ¿qué le va a pasar acá más adelante? Si yo tengo que venir y dibujarlo, ¿lo voy a dibujar como un vector más grande o un vector más chico? ¿Lo voy a dibujar más grande o más chiquito en un instante posterior al vector velocidad? ¿Qué le hacía la aceleración tangencial a la Más velocidad? grande. Más grande, porque me lo acelera. ¿Sí? Esto es el mismo concepto que vieron en una dimensión. Si la aceleración tiene el mismo sentido, porque ya tiene la misma dirección que la velocidad, me lo va a acelerar. Entonces, más adelante yo lo tengo que dibujar más grandecito. ¿Sí? Esto es un poco de interpretación de lo que está pasando. Y esta aceleración radial lo que hace es cambiarle la dirección, es decir, es el responsable de que acá tengo un movimiento circular, pero no le va a cambiar el módulo. Le cambia la dirección al vector velocidad. Hace que en un momento posterior esté mirando para allá. Entonces, bueno, nos quedamos sin tiempo, pero estaría bueno que lo terminen de plantear. Yo por ahí abajo lo tengo resuelto y puedan responder estas preguntas. Por lo menos la parte lineal, ¿sí? Después vemos, hacemos la asociación con las magnitudes angulares cuando ya hayan terminado de ver bien la teoría y eso, estudien un poquito, fíjense en que esto viene de las relaciones que tengo acá arriba simplemente, no es más nada que eso. Cuando yo sé cuánto vale la tangencial, puedo saber cuánto vale alfa. Y cuando sé cuánto vale la radial, puedo saber cuánto vale omega. Y puedo ver si depende del tiempo, si no depende del tiempo, ¿sí? No me quiero meter en eso. Pero bueno, por lo menos estos signos de preguntas los pueden ya ir respondiendo. ¿Sí?
No sé si Mariel o Mati quieren acotar algo más, pero bueno, ahí ya llegamos justito con el tiempo. O si a alguno le queda alguna duda. Yo creo que está interesante estas preguntas porque me preguntaban antes qué podíamos preguntarles en la parte de teoría. Y bueno, Tal un cual. poquito de análisis, ¿no? Esto. Que recién les decía Vero, ¿y cómo dibujo el vector velocidad en un instante posterior? Y bueno, y justificar por qué. Porque la componente tangencial del vector aceleración tiene el mismo sentido, entonces acá que la velocidad. Entonces, eso va a dar un incremento, provoca un incremento en la rapidez. Y en este caso C, ¿qué les parece? ¿Qué pasa con la rapidez? ¿Aumenta o va a ir disminuyendo? Uy, perdón. O la otra pregunta es, si tengo que dibujar el vector acá adelante, velocidad, ¿lo dibujo más largo o más corto? ¿Cómo va a ser este vectorcito? Más largo. ¿Cómo es la proyección de esta aceleración sobre esta dirección? Vamos a dibujarlo. Si vengo con este vector y lo proyecto sobre una línea que tiene esta dirección, ¿cómo me va a quedar? Un vector así, ¿verdad? Para que, como es una imagen, se me pone en colores raros. ¿Sí? ¿Lo ven? Hay un vector lilita. Yo vine y puse esta aceleración, la proyecté sobre esta dirección. Cuando la dibujo, la miro y digo, ah, pero esto, que es la aceleración tangencial, ¿cómo es con respecto a la velocidad? En sentido Contrario. opuesto. Claro, entonces, ¿qué le va a hacer a la velocidad? Va a hacer que se reduzca. A disminuir. La va a frenar, claro. Entonces yo sé que en un tiempo posterior la tengo que dibujar a esta velocidad más cortita. Porque me la frenó. Le redujo el módulo, si quieren. Distintas formas de decir lo mismo. No tan formal, pero para que ustedes entiendan cómo lo voy pensando. Después sí, formalmente hay que decir, este vector tiene sentido opuesto a la velocidad, entonces el módulo de la velocidad tangencial es menor. ¿Sí? Después hay tiempo para decirlo más lindo. Entonces, este análisis terminen de hacerlo en el B y el C y el lunes lo charlamos. Dale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Muy bien, nos estamos viendo. Recuerden venir a las consultas. Traten de hacer toda la práctica en estos días, preparándose entonces para el parcial, que va a ser el lunes 20. Nos estamos viendo. Saludos a todos. Adiós. Adiós. Chao, profes. Chao.